Ok, continuamos entonces hablando sobre la escala. Es un tema muy amplio, pero nosotros vamos solamente a mencionar algunos temas, unos conceptos más básicos. Por ejemplo, ahora a nosotros nos entregan un plano a una escala 1:200 y nos pide que determinemos las medidas reales de un dibujo a escala a la escala 1:200. Aquí tenemos nuestro plano. Nos lo dibujaron a la escala 1:200. ¿Cómo podemos saber entonces en la realidad cuánto mide cada una de estos espacios, ¿verdad? ¿Cuánto medirá cada medida, cuánto tendrá en la realidad? Si está dibujado a una escala 1:200. Lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar precisamente la medida por la escala, en este caso del objeto sería 200. 4 por 200 nos daría 800 centímetros, o sea, multiplicaremos por los 200 centímetros que son 800 centímetros. Si nosotros lo convertimos los centímetros a metros, dividimos entre 100, nos quedaría 8 metros. ¿Sí? Dividiríamos entre 100, moveríamos el punto y serían 8 metros. Cuando miden 6 centímetros, buscamos aquí esta medida, sería 6 centímetros, la multiplicamos por los 200, que sea la medida real, sería 12.000 centímetros. Al convertirlos a metros, dividimos entre 100, eliminaríamos los dos ceros, nos quedaría 2 metros. ¿Sí? 6.5 lo multiplicaríamos por 200, que es la medida de la estancia, por 200 nos daría 13.000 centímetros. Al convertirlos a metros, eliminamos los ceros al dividir entre 100. Ya sabemos, vimos que por qué dividíamos entre 100, movíamos el punto decimal a la izquierda para hacerlo ya en forma directa y serían 13 metros. Convertidos a metros, ¿verdad? 7 por 2, la medida de 7 en el plano mide 7 centímetros. ¿Cuánto será la medida real? Al multiplicar por 200 nos daría 14.000 centímetros. Convertidos a metros serían 14 metros. Y así cada una de las medidas tendremos que multiplicarla por 200, que será la medida real, 200 a la que se manejó. Entonces nos daría cada una de las medidas reales, ¿verdad? Eso es como obtendríamos un dibujo a escala. Ustedes pueden practicar con el plano de su casa, el plano de una plaza, el plano de cualquier lugar. Pueden, ya sea, vamos a ver en el siguiente tema, ahorita enseguida, vamos a ver cómo realizamos un plano, ¿verdad? Aquí nos dieron ya el plano, la escala 1:200, la escala puede ser 1:100, puede ser 1:150, la escala puede ser 1:300, o sea, son las más usuales normalmente para utilizarla en estos espacios, tipos de espacios, ya sea casas o centros comerciales o etcétera, ¿sí? Entonces, lo que les vamos a pedir nosotros es que ustedes, si le cambian aquí a la escala 1:100, le cambian a la escala 1:150, a la escala 1:250 y a la escala 1:300 y pueden practicar, ¿sí? ¿Cómo pueden determinar, teniendo el plano, la medida del plano, a qué escala, cómo pueden saber cuál es la medida real, ¿sí? Vamos a pedir entonces eso, que los ejemplos los manejen en este mismo dibujo, en este mismo plano, manejen la escala 1:100, 1:150, 1:250 y 1:300. Manéjenla por favor, hagan el mismo procedimiento. En lugar de multiplicar en la escala 1:100, en lugar de multiplicar por 200, van a multiplicar por 100. En la escala 1:150, en lugar de multiplicar por 200, multiplican por 1:50. En la escala 1:300, en lugar de multiplicar por 200, multiplican por 300. Si hay alguna duda, por favor nos preguntan, pero con esto se pueden basar para determinar las medidas reales en un dibujo que les den a escala, ¿sí? Bueno, y para seguir con este tema, es un tema muy amplio. La escala, si hablamos nada más de lo más importante, pero aquí, ahora, ¿qué sucedería en la determinación de las medidas correspondientes en el trabajo de un plano de acuerdo a la escala utilizada? Nosotros tenemos ahora, vamos al lugar, por ejemplo, tenemos nuestra casa, pues algo más sencillo para que sea más práctico de entender. Por ejemplo, ¿cuánto mide mi jardín? En la realidad mide 20 metros, ¿verdad? ¿Por qué? Por 8. ¿Cuánto mide la casa? Pues mide 20 metros por 16 metros. ¿Y cuánto mide el estacionamiento? Mide 7, ¿por qué? Por 20 metros. ¿Sí? Entonces ahora yo quiero llevarlo a un plano y quiero manejar la escala 1:200. ¿Sí? Aquí es donde entran ya las proporciones, o sea, aquí ya tenemos dos razones. Uno, la escala es 1:200, le igualamos para que sea una proporción.
desconocemos la medida que vamos a utilizar en el plano, pero sí sabemos que son 2000 centímetros, ¿sí? La escala 1, 20.000. ¿Por qué? Porque 20 metros equivalen a 2000 centímetros, ¿sí? Hacemos la conversión. Siempre lo vamos a manejar esto en centímetros. Entonces tenemos que convertir. 20 metros equivalen a 2000 centímetros. Ahora queremos saber cuántos centímetros lo vamos a poner en el plano. Si tenemos la escala 1:200, en el plano, ¿qué medida va a llevar estos 20 metros? Si la escala es 1:200, ¿sí? Escala 1:200, igualamos. ¿Cuánto va a valer esto? Despejamos de aquí. Ahorita no hemos visto exactamente cómo manejar las proporciones, pero se maneja en forma cruzada. X es igual a 1 por 200 entre 200. ¿Cuánto nos va a dar? 10 centímetros. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer en el otro caso. Hay 8 metros. Tenemos 8 metros que mide. Vamos a convertirlo a centímetros. ¿Cuántos centímetros son? 800. En base a esta proporción también, la escala 1:200 será igual a... Despejamos X. X es igual ahora 1 por qué. No es por 2000, es por qué. Por 800 centímetros entre 2. Y nos daría 4 centímetros. Aquí lo tenemos, ¿verdad? 1 por 800 centímetros nos daría 4 centímetros. La medida del plano esta va a ser de 4 centímetros a una escala 1:200. La siguiente medida, 16 metros. Haríamos igual la misma proporción. Ya con la práctica, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar el 1 por los 2600 centímetros y dividirlo entre 200, que es la escala. Aquí los eliminamos los ceros para que sea más práctico y nos da 16 entre 2, nos daría 8 centímetros. Entonces esto en el plano va a medir 8 centímetros cuando manejemos una escala 1:200. Igual, acá tenemos el último, 7 metros. 7 metros, haríamos la misma proporción, pero sería 1 por 700 entre 2, nos daría 7, eliminamos los ceros arriba y los ceros abajo, 100 entre 100, nos daría 7 entre 2, 3.5 centímetros. Al plano llevaríamos, lo registraríamos como 3.5 centímetros. ¿Sí? Pues este fue el proceso contrario. En el caso anterior, teníamos la escala y tenemos la medida en el plano y obtuvimos la medida real. Ahora vamos a trazar un plano, ¿sí? Con las medidas reales que tenemos, vamos a trazar una escala. ¿A la escala qué? 1:200. Nosotros vamos a pedir que hagan el mismo proceso en la escala 1:100 y en la escala 1:300. Traten de seguir los pasos para que vean el procedimiento. Todavía no hablamos mucho de razones y de proporciones, pero ya empezamos esto es lo que es la aplicación que tienen las razones y las proporciones al manejar la escala. Entonces, entendemos aquí, vean el ejemplo, la escala 1:100 igual sería, tenemos que encontrar la medida en el plano cuando son 2000 centímetros. Si los convertimos a metros, más bien serían ¿cuántos? 2000 entre 100, eliminamos los dos ceros y nos queda 20 centímetros. ¿Sí? Tenemos que poner 20 centímetros ahí. A la escala 1:300, ahora ya variaría. Despejamos X es igual a 1 por los 2000 centímetros, pero ahora entre 300, que es la escala que manejamos, entonces se reduciría a 6.6 centímetros. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, con estos ejemplos traten de realizarlo, de resolverlo. Este mismo plano, ya está aquí un ejemplo a la escala 1:100, ya está un ejemplo a la escala 1:300, y pueden ustedes determinar, por ejemplo, la escala, miden su casa y tratan de manejar las escalas. Pueden manejar las escalas más usuales, serían 1:100, 1:150, 1:200, 1:150, 1:300, que son las más prácticas para manejar en estos casos. Si tienen alguna pregunta, por favor, yo creo que con esto vamos a concluir, nada más para que se den ustedes una idea de cómo pueden manejar las escalas. Tienen muchas aplicaciones, pero solamente vamos a ver estas. Gracias.